¿Qué ocurriría si una invasión anfibia sale muy mal, siendo una etapa compleja y grande de la historia, realmente cercana? Entre 2027 y 2030 muchas agencias de inteligencia, analistas militares y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas coinciden en que este es el llamado periodo de máximo peligro para Taiwán. Debido a la combinación del clima, la política y los acontecimientos en la región, sumado a la edad del actual líder de China, Xi Jinping, la tensión realmente está aumentando. Aclaremos que esto no es solo sobre un ataque limitado. Aquí se habla de una ofensiva total del Ejército Popular de Liberación de China, una fuerza prácticamente sin igual frente a Taiwán en casi todo el poder militar. En este punto, la pregunta ya no es si China tiene la capacidad de hacerlo. La pregunta es cuándo. Como afirmaron funcionarios chinos, la reunificación es inevitable. Frente a esto, Taiwán enfrenta una difícil elección: prepararse para una guerra total, sin importar lo caótica o terrible que sea, o desaparecer como nación soberana en solo unas semanas o meses, y olvida la idea de una solución diplomática de último minuto, porque la salvación no vendrá de ahí. La salvación se forja en el campo de batalla. Mucho antes del primer disparo, hoy, vamos a analizar 10 tácticas inmediatas que Taiwán debe implementar, desarrollar y discutir. No para ganar, sino para sobrevivir. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Gracias por el número 10. Minar todas las carreteras con FP y minas antitanque. Primero debes entender esto. Una invasión de China iniciará por mar y aire. Las tropas anfibias solo desembarcarán en playas seleccionadas adecuadas. Desde ahí avanzarán por carreteras y autopistas limitadas y previsibles hacia los principales centros urbanos. Como destacan algunos analistas, aquí empezará el verdadero enfrentamiento. La estrategia no solo consiste en levantar barricadas o poner erizos antitanque, sino en causar caos total en los caminos hacia las grandes ciudades de Taiwán. Aquí es donde actúan los EFP o penetradores formados explosivamente. No es solo un artefacto explosivo improvisado. Estas armas perforan blindajes gruesos. Al explotar, una placa cóncava se convierte en un proyectil de metal fundido a velocidad hipersónica, capaz de penetrar el blindaje de tanques y transportes blindados fácilmente. Imagínate, un convoy blindado chino avanza confiado por la carretera cuando una explosión destruye el primer vehículo. Mientras el chorro de metal incandescente impacta y destruye los tanques que siguen, todo el convoy queda atrapado, expuesto en el entorno y fácilmente pulverizado por las emboscadas. Esta táctica, usada por insurgentes en Irak contra estadounidenses con gran efecto, puede frenar el avance chino. Cada kilómetro de carretera se vuelve un infierno mientras su logística y refuerzos se agotan desde el inicio del ataque. Número 9. Forma una legión extranjera o PMCs de élite. Paz. Seamos claros, no hay suficientes veteranos en Taiwán para enfrentar a China en una larga y agotadora guerra de desgaste. Su ejército es profesional y de alta calidad, pero el enemigo lo supera ampliamente en número. Por eso, la solución debe ser pragmática, como lo demuestra la historia y la experiencia. Taiwán debe formar su propia legión extranjera de inmediato, integrada no solo por voluntarios comunes o idealistas dispuestos a pelear. Aquí se trata de atraer a veteranos de guerra de todo el mundo, como exmiembros de la Legión extranjera francesa, Rangers de Estados Unidos, SAS británico y veteranos de Ucrania. Han pasado años combatiendo. Denles salario justo, ciudadanía y un objetivo claro. No solo lucharán, también entrenarán a las fuerzas de defensa de Taiwán y liderarán las operaciones más peligrosas. Como complemento o alternativa, también se puede llevar a cabo la contratación masiva de compañías militares privadas o PMC, unidades que ya están formadas, disciplinadas y listas para desplegarse en cualquier momento. Tomará al menos 2 años integrar estas fuerzas en la defensa de Taiwán, dominar el terreno, establecer mando y operar coordinadamente. Estos profesionales no solo son guerreros, también multiplican la fuerza al entrenar a miles de civiles en tácticas de guerrilla y resistencia.
Al final, se trata de ganar tiempo y experiencia en los niveles más altos. Número 8. Movilización militar total de la población taiwanesa al estilo israelí. Defender una isla no debe depender solo del ejército regular. Esto debe ser un esfuerzo completamente nacional, y para esto, Taiwán debe seguir el modelo de Israel, donde cada ciudadano, hombre o mujer, es parte de la maquinaria de defensa del país. Esto no significa que todos vayan a pelear directamente en la línea del frente. Todos contribuyen, ya sea en asistencia médica, fabricación de armas y drones FPV, entrega de suministros u operaciones logísticas y de apoyo. Se requiere una reforma radical en la conscripción de Taiwán, extender el servicio, endurecer el entrenamiento y tomar en serio la preparación. Todo ciudadano sano y apto debe recibir entrenamiento militar básico, uso de armas, primeros auxilios y tácticas de guerrilla urbana. Tras el servicio activo, pasarán a la reserva con reentrenamiento regular. En caso de invasión, ya no habrá civiles como antes. Hay doctores, ingenieros y técnicos, cada uno con un papel en el combate o apoyo. Un país con 23 millones debe ser un ejército de 23 millones de resistentes. Aunque parezca increíble, solo el 5% de esta población son más de 1.150.000 combatientes casi suficientes para formar una resistencia seria contra China. Esto crea un profundo dilema estratégico para China. ¿Cómo puedes ocupar y pacificar un territorio donde cada edificio puede convertirse en una fortaleza y cada persona tiene el potencial de ser un combatiente? Esto es la doctrina de las armas al extremo. Un ejemplo reciente es Ucrania. Pero incluso eso es insuficiente si lo comparamos con cómo Taiwán moviliza completamente a su población. No solo es para luchar, sino para apoyar en todos los aspectos de la guerra. Es realmente crítico. Taiwán no puede permitir que, ante una invasión, los jóvenes capaces de luchar huyan de la isla. Solo queda quedarse y defender la patria, aunque sea difícil. Suena extraño, pero así es la guerra. Si quieren libertad, deben luchar por ella. Número 7. Compra masiva de pines antiaéreos. La primera oleada del ataque de China no comenzará con barcos, comenzará con misiles. Miles de misiles balísticos y de crucero serán lanzados al mismo tiempo desde tierra, mar y aire, atacando bases aéreas, puertos y centros clave en Taiwán. Si Taiwán pierde el control aéreo al inicio, la guerra terminará antes de empezar. Por eso, adquirir sistemas de defensa aérea es cuestión de supervivencia. El misil Patriot F-3 es la joya de este sistema. Puede interceptar misiles balísticos y aeronaves avanzadas, pero Taiwán requiere una defensa aérea en capas como Israel. Esto incluye sistemas de largo alcance como Patriot, de alcance medio como NASAMS, de corto alcance como Avenger y Manpads como Stinger. La lección de Ucrania es clara. La defensa aérea es una guerra de desgaste que requiere cientos o miles de interceptores para ser efectiva. Estos sistemas deben ser muchos, móviles y estar dispersos en la isla, ya que muchos serán destruidos en la primera fase de bombardeos de China. Las baterías de misiles fijas serán el primer objetivo. Por eso deben moverse constantemente para sobrevivir al ataque inicial y seguir siendo una amenaza para la Fuerza Aérea China. Número 6. Unidad masiva de drones, FPV. Número 6. La guerra en Ucrania mostró que un dron FPV de unos $800 operado por un soldado, voluntario o civil capacitado, puede destruir vehículos blindados y unidades de infantería. Esta es la máxima guerra asimétrica. El gobierno de Taiwán debe crear un programa nacional de drones de combate para apoyar a los entusiastas y a la industria local de tecnología. Se debe establecer un taller de producción en masa. Debe ser capaz de fabricar de 10 a 10.000 drones FPV cada mes. Debemos tener impresoras 3D en sótanos y lugares seguros para que la producción no se detenga. Estos drones con explosivos serán una pesadilla para las fuerzas chinas y dañarán su moral. Imagínate, las unidades anfibias chinas llegan a la costa. Después, en lugar de que la artillería ataque,
Un enjambre de miles de drones kamikaze ataca. Son pilotados por civiles. No están en apartamentos ni colinas cercanas. Tanques, vehículos y puestos de mando son objetivos. Es una defensa barata pero de gran impacto. Descentralizada, dispersa y casi imposible de eliminar. 5. Capacidades antiforma y drones navales kamikaze. Para conquistar otra isla, primero tienes que cruzar el mar. El estrecho de Taiwán, de unos 180 kilómetros de ancho, será el principal campo de batalla. La misión de Taiwán es convertir este estrecho en la tumba de la flota china, pero en realidad eso es muy difícil de lograr. Esto requiere una inversión masiva en dos áreas críticas: misiles antibuque y drones navales. Taiwán tiene misiles antibuque como el Hwasong Feng 2 y 3, pero aún requiere miles más. Al ubicarse en lanzadores móviles camuflados en la costa, crean un muro de fuego letal. La verdadera innovación, basada en la experiencia de Ucrania, es el dron naval kamikaze como el Magura F-5 usado por los ucranianos. Son vehículos no tripulados que transportan cientos de kilos de explosivos y pueden lanzarse al mismo tiempo para atacar barcos de desembarco y escoltas. Son baratos, difíciles de detectar y fáciles de sacrificar. El hundimiento o daño de gran parte de la flota invasora antes de llegar a la costa otorga a Taiwán el recurso más valioso en la guerra: el tiempo. Tiempo para reorganizarse y prepararse para lo siguiente. Esta probablemente sea la mejor oportunidad de Taiwán para ganar tiempo, y si no lo logran, es probable que la isla caiga en solo unos días o semanas, dependiendo de la rapidez o lentitud de las acciones de China. Número 4. Túneles masivos, un estilo inédito en Hassa. 4. Dejemos de fingir que no pasará. China va a bombardear Taiwán como si no hubiera un mañana usando artillería, misiles, bombas guiadas, drones, armas kamikaze y todo lo que puedan lanzar. La doctrina china es la saturación. Todo lo que esté en la superficie, como bases militares, centros de mando y almacenes, será pulverizado. Con este fuego solo se sobrevive bajo tierra, profundo, resistente y organizado. Taiwán necesita iniciar un programa amplio y agresivo de construcción de túneles, similar al que vimos en Hassa, no a nivel guerrilla, sino industrial y de calidad. Se requieren redes de túneles subterráneos amplias e interconectadas bajo las principales ciudades y ubicaciones estratégicas. Estos túneles no son solo refugios, son las venas de la guerra. Aquí se trasladarán tropas y suministros de forma segura. Se instalarán el hospital subterráneo, el Bambú, el centro de mando Ito, y desde aquí partirán los ataques sorpresa. Las unidades de resistencia pueden salir de pasadizos secretos, atacar patrullas chinas y desaparecer bajo tierra. Hamas usó la misma táctica contra las fuerzas de defensa de Israel. Así, el combate urbano es una pesadilla tridimensional para los invasores, desde arriba, la superficie y abajo. Número 3. Inteligencia ofensiva sobre las capacidades chinas. Número 3. No puedes defenderte de enemigos que no entiendes bien. Por eso, Taiwán necesita intensificar de inmediato sus operaciones de inteligencia para tener una imagen clara y actualizada de las verdaderas capacidades ofensivas de China. Y esto no es simplemente contar barcos y aviones. Requieren inteligencia humana en el Ejército Popular de Liberación para conocer sus planes, moral, debilidades y problemas. Requieren SIGINT para interceptar comunicaciones y comprender la doctrina de mando y control enemiga. También necesitan GEOINT para monitorear en tiempo real los movimientos y el despliegue de las fuerzas chinas. Es importante la colaboración cercana con las agencias de inteligencia occidentales como la CIA, pero no es suficiente depender solo de otros. Taiwán debe contar con inteligencia fuerte e independiente. Esto implica involucrar a China, usando inteligencia para reclutar activos y obtener datos clave como lugares de desembarco, líderes de la ofensiva y puntos débiles de la cadena de suministro enemiga. Este tipo de información realmente vale tanto como el oro. Esto hará que la defensa de Taiwán sea proactiva y podría salvar miles de vidas y mucho equipo militar que se perdería en combates innecesarios. Número 2. Crear corredores logísticos marítimos.
Una isla sin suministros está condenada a perder. China buscará bloquear totalmente a Taiwán para asfixiar su capacidad de lucha. Sin combustible, balas ni comida, hasta el ejército más valiente caerá. Crear y mantener un corredor logístico es crucial. Es cuestión de vida o muerte. No puede ser una ruta común de barcos mercantes fácil de hundir. Se necesitarán varios métodos. Submarinos para entregas encubiertas, barcos rápidos y protegidos, y una fuerte escolta naval probablemente de Estados Unidos y aliados. La guerra en Ucrania mostró la importancia de mantener la cadena de suministro abierta. La razón por la que Ucrania pudo lanzar una contraofensiva durante varios meses contra Rusia es porque tienen una frontera con Polonia, por donde pasa más del 90% de la ayuda militar. Si no existieran esas cosas, realmente el curso de la guerra sería muy diferente. Taiwán debe empezar ahora a colaborar con sus socios internacionales para planear y ensayar cómo mantener abierto este corredor logístico a pesar de la amenaza constante de la Marina y la Fuerza Aérea chinas. Pero como siempre, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sin esta línea de vida, la resistencia de la isla realmente tiene un tiempo limitado. No importa cuán dura sea la lucha, la gente debe comer y las armas necesitan balas. Número 1. Capacidades de primera línea en guerra electrónica y antidrones. Habilidades. China claramente domina la producción de drones FPV, desde drones kamikaze y de reconocimiento, hasta bombarderos improvisados y drones con visión térmica y seguimiento automático. China lo sabe, Taiwán también lo sabe, y probablemente desde hace mucho tiempo. Ante un ataque, China desplegaría enjambres de drones de forma masiva y simultánea. No hablamos de cientos, sino de miles o hasta cientos de miles. Son para ataques preventivos y atacan objetivos o cazan soldados individualmente. Si Taiwán no usa tecnología avanzada, cualquier trinchera, vehículo, búnker o soldados serán detectados y eliminados en segundos. Aunque el dron no elimine directamente, funcionará como explorador de la artillería, enviando coordenadas precisas para que cañones o misiles terminen el trabajo. La única manera de combatir esta amenaza es construir una red nacional de guerra electrónica y defensa antidrones que esté activa las 24 horas del día los 7 días de la semana, incluso antes de que comience la guerra. Incluye sistemas portátiles antidrones que interfieren señales, forzando al dron a regresar o inutilizándolo. Torres fijas que generan burbujas de interferencia en el centro de mando, depósito de armas e infraestructura crítica. Además de esto, el LPI puede detectar objetivos pequeños, incluso drones del tamaño de una paloma que vuelan a baja altitud. Incluye armas de microondas y láseres tácticos, eficaces contra enjambres de drones en zonas urbanas y playas de desembarco. Incluye el bloqueador móvil instalado en vehículos y una escolta invisible que acompaña a las tropas. Incluye la escopeta antidrones como última defensa de unidades móviles en campo abierto. Taiwán también debe invertir en SIGINT para interceptar y descifrar comunicaciones de drones chinos, y en sistemas de suplantación de GPS para confundirlos o derribarlos. La lección de Ucrania es dura. La guerra electrónica dejó de ser un lujo y ahora es un escudo invisible entre la vida y la muerte. En pocas palabras, Taiwán necesita una defensa electrónica tan fuerte, si no es que más fuerte, que la de Rusia o Ucrania. Por esta guerra, controlar el espacio aéreo bajo y el espectro electromagnético otorga gran control del campo de batalla. Bono número 1. Municiones, comida, agua y suministros para años de guerra. En cualquier guerra moderna, no siempre gana el que dispara más. En esencia, la guerra es una batalla de desgaste. Por eso, no basta que Taiwán solo esté lista para la batalla. Debe estar lista para resistir mucho tiempo, sobrevivir, alimentarse y luchar durante años, incluso aislada del mundo. China busca cortar todas las líneas de suministro en su plan. Destruirán puertos, inutilizarán aeropuertos, bloquearán la isla y tratarán de cortar comunicaciones satelitales. En pocas horas, Taiwán podría quedar sitiada, iniciando la verdadera prueba. Por eso, Taiwán debe crear grandes reservas descentralizadas, no solo para semanas, sino para años de guerra continua. Primero, las balas y las armas.
de todo calibre, desde proyectiles de artillería hasta cartuchos de rifle. Se requiere producción local continua, fábricas distribuidas y control de los compañeros sobre insumos, incluidos repuestos de vehículos y sistemas de armas, desde motores hasta microchips. Si no los reemplazas, desaparecerá pronto. En segundo lugar, los suministros médicos, torniquetes, morfina, antibióticos, vendas, herramientas quirúrgicas y suero. El ejército no solo muere por balas, muere por infecciones, por la falta de anestesia y por amputaciones tardías. En tercer lugar, la comida para soldados y civiles. Cada unidad en combate requiere muchas calorías. En cuarto lugar, beber agua requiere un sistema propio de tratamiento oculto en escuelas, estaciones de metro, sótanos y túneles. Cuando falte el agua, el enemigo ganará sin disparar. No basta con almacenar. Las reservas deben ocultarse, ser móviles y descentralizadas. Tener un megabanco lleno es inútil si un misil balístico lo destruye el primer día de guerra. Cada ciudad debe tener una doctrina clara. Cada distrito, cada unidad militar debe tener su propia reserva autónoma. Así, si una parte del país cae, las demás podrán seguir luchando y no pasarán hambre. Esta es la diferencia entre soportar 12 meses y volverse una pesadilla interminable para el invasor. Bono 2. Una realidad difícil que hay que negociar ya. Aunque digamos todo lo mencionado, existe una gran posibilidad de que Taiwán sea conquistado con éxito. Sé que suena difícil, pero esa es la realidad. Y aquí llegamos a la verdad más dura. Taiwán no puede ganar solo, por valiente o preparado que esté. El éxito o la supervivencia dependen de la intervención directa de Estados Unidos y otras potencias militares en Asia-Pacífico. Para lograr esto, debe eliminarse la ambigüedad estratégica que por décadas ha rodeado la política de Estados Unidos. Solo hay una forma de lograrlo: ofrecer a Washington un acuerdo irresistible, aunque implique ceder mucha de la riqueza de Taiwán. El mayor as de Taiwán es su industria de semiconductores, especialmente TSMC, que fabrica más del 90% de los chips más avanzados. La economía global, incluso la de Estados Unidos, depende de estos chips. Taiwán debe dejar claro a Washington, de forma directa y sin confusión, que si la isla cae, la infraestructura de TSMC será destruida. Esto no debe caer en manos de China, y Estados Unidos debe comprender que la caída de TSMC causaría una catástrofe económica global peor que la Gran Depresión. Así, Taiwán vincula su seguridad a la económica de Estados Unidos y obliga a Washington a aceptar una conclusión clara: el costo de no intervenir es infinitamente mayor que el de intervenir. ¿Es esto un chantaje estratégico? Sí, pero en una lucha por la supervivencia, todas las cartas se ponen sobre la mesa. Esto puede ser debatido y lo entendemos, pero hay algo seguro: una vez que China comience su invasión, ya no habrá marcha atrás. La negociación debe ocurrir antes de que se dispare la primera bala, y aunque la suerte favorezca a Taiwán, esto es lo único que puede evitar la caída total de la isla. Hoy, es casi imposible que Taiwán se rinda voluntariamente de forma aceptable para Estados Unidos. Como mencioné, esta es la carta más poderosa de Taiwán y podría salvar millones de vidas, tanto de soldados como de civiles de ambos bandos. Taiwán debe fortalecer sus lazos diplomáticos y estratégicos con Japón, Filipinas y Corea del Sur. Estos países tienen interés en el conflicto, especialmente Japón y Corea del Sur, cuyas economías dependen del suministro de semiconductores taiwaneses. El colapso de esta industria destruiría su cadena de suministro, la industria tecnológica y los mercados. Por eso, deben estar preparados para brindar apoyo logístico, defensivo, humanitario y de inteligencia a Taiwán antes de que ocurra una invasión total. Pero al final, la realidad sigue siendo la misma. Por ahora, el nivel de este tipo de compromiso regional realmente parece estar muy lejos.